Hola niños, hoy veremos la conquista de México Tenochtitlan en nuestra materia de historia. Como recordamos, Hernán Cortés era un militar español. Él dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. Al llegar Hernán Cortés a Yucatán, encontró a Jerónimo Aguilar, quien había navegado hacia allá y vivía bajo las órdenes de un gobernante maya. Al estar bajo este mandato, Jerónimo Aguilar aprendió el lenguaje, lo cual fue útil para Hernán Cortés. Mientras en el estado de Tabasco, los españoles iniciaban una guerra en contra de los indígenas. Al término del enfrentamiento, los indígenas optaron por regalarles mujeres a los españoles, entre ellas a la ya conocida Malinche, quien era una mujer muy inteligente, hablaba diferentes dialectos, sus habilidades favorecieron para que pudiera ser acompañante de Hernán Cortés. Al llegar Hernán Cortés al puerto de Veracruz, fundó el primer ayuntamiento. De esta manera, la corona española estaría al mando y no el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Moctezuma, quien era el gobernante mexica, al enterarse de la llegada de Cortés, envió personas a ofrecerles regalos a cambio de retirar sus planes de conquistar Tenochtitlán. Los españoles, al darse cuenta de la riqueza de los regalos, se interesaron aún más en seguir con su plan de conquista. Lograron hacer alianzas con varios pueblos indígenas sometidos por los mexicas, a quienes les obligaban a pagar tributos. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la Ciudad de México Tenochtitlan, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció a que ganaran las batallas. A la llegada de los españoles a Tenochtitlan, fueron recibidos por los mexicas, resguardándolos de no sufrir algún ataque por los pueblos indígenas, que estaban en descontento. En este momento, Hernán Cortés tomó prisionero a Moctezuma y a Cuitláhuac, así como a otros gobernantes importantes, esto pidiendo que los indígenas se sometieran y que les dieran tributo a cambio de su liberación. En Veracruz, al desembarcar las tropas españolas, Diego Velázquez daba la orden de detener a Hernán Cortés por haber intentado conquistar sus tierras sin autorización. Al enterarse Cortés que iba a ser aprehendido, decidió ir a enfrentarlos. Dejó a cargo de Tenochtitlan a Pedro de Alvarado, mientras que en su ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas causando una gran rebelión. Al regreso de Cortés, pidió al gobernante Moctezuma que tranquilizara a su pueblo, pero al enfrentar a la multitud fue herido de muerte. Al suceder esto, Cortés decide huir de Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado por los mexicas. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron muchas riquezas que habían obtenido. A esta batalla la llamaron la Noche Triste, mientras que para los mexicas fue un triunfo. Después de la derrota, Cortés mandó a traer de Veracruz armamento, hombres y caballos para reforzar su ejército. Junto con el armamento, los españoles traerían otro aliado sin estar conscientes, la viruela, que fue una enfermedad que era desconocida por los indígenas y que atacó a la población. Pocos fueron los habitantes que no se contagiaron, era muy poca la población que apenas podía alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Muchas personas huyeron por el miedo al contagio, lo cual propició que poblaciones enteras quedaran deshabitadas, por lo que esta epidemia favoreció la conquista. Moctezuma, importante gobernante después de su muerte, la cual no es clara porque se dice que lo asesinaron los españoles o los mexicas, fue reemplazado por Cuitláhuac, quien fue víctima de esta enfermedad, lo cual lo llevó a la muerte como a muchos indígenas. Después de su muerte, Cuauhtémoc tomó el cargo. Tenochtitlan, a cargo de Cuauhtémoc, fue incomunicada por los españoles bloqueando los suministros de agua y alimentos. Los mexicas resistieron por 3 meses aproximadamente, hasta que meses después apresaron a Cuauhtémoc, logrando de esta manera la conquista de Tenochtitlan.